Muy buenos días. Estamos a pocas horas de que todo el mundo de la cristiandad entre a una celebración, a una conmemoración, a la cual llamamos Navidad o Natividad. Y esto no es más que el cumplimiento de muchas profecías dadas por Dios a su pueblo, relacionadas con la llegada de un Mesías, relacionadas con la encarnación de su Hijo amado en un niño. Miren cuántas cosas se hablan alrededor de esto, que de pronto hasta crean polémica en nosotros como el pueblo de Dios. Algunos dicen que la fecha que nosotros celebramos no es la correcta, que el mes en lugar de ser diciembre debiese de ser septiembre, octubre o marzo. Algunos más por allí dicen que fue 2 años antes del año 0 que nosotros con el que iniciamos el conteo de nuestro calendario. Algunos dicen que fue 6 años antes. Miren cuántas cosas. También hay polémica para nosotros cuando pensamos en la forma en la que debe de celebrarse y la forma en la que nosotros debemos de participar. Pero Pablo le dio un consejo a Timoteo que yo creo atinado para eliminar toda esa controversia y polémica. Pablo le dijo en Timoteo 2:16, segunda carta, que no se preocupe por las vanas palabrerías, porque al final de cuentas solo van a crear más impiedad. Entonces creo que lo más importante para nosotros es entender qué debe haber dentro de nuestro corazón para llegar a una celebración que hemos acordado, por la forma que sea, hemos acordado y nos hemos puesto de acuerdo en que la celebremos el día 25 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. Hay algunos eventos que nosotros vamos a considerar entonces para poder entender lo que Dios quiere que esté dentro de nuestro corazón en esos momentos. Y para ello vamos a referirnos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, donde vamos a encontrar que principia diciéndonos que hubo un edicto del emperador César Augusto, que envió a hacer un censo a todas las personas que vivían dentro de su imperio. Pero no era un censo como el que conocemos nosotros ahora, donde llegan los empleados del INE a hacernos alguna entrevista o una pregunta. No, las personas tenían que movilizarse hacia el lugar donde habían nacido. No donde vivían, sino donde habían nacido. Entonces, imaginen ustedes todo lo que causó esa movilización. No tenían los medios de transporte que nosotros tenemos actualmente. No tenían esos medios de transporte. Ellos tenían que movilizarse a pie o con algunos otros elementos y tenían que dejar sus casas y tenían que dejar sus siembras, sus cosechas, sus ganados. Ellos tenían que dejar todo eso. Seguramente les causaba mucha angustia, mucha ansiedad el tener que hacerlo. Yo solo quiero que tú pienses que podemos nosotros caer en un ejemplo similar a eso. Cuando estamos llenando los centros comerciales, los mercados, los negocios, tratando de adquirir todo aquello que el consumismo nos dice, compra, gasta y en algunos casos malgasta. Pero vamos a ver entonces algunos ejemplos acá. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 9, se nos dice que había un grupo de pastores y ellos estaban apartados de todo ese bullicio, de todo ese ajetreo que había causado el censo que había dictado el emperador. Ellos estaban aparte, no menciona Lucas la razón, pero dice que ellos estaban vigilando a sus ovejas allí en el campo. Y delante de ellos se presenta el ángel del Señor con un resplandor de la presencia del Señor. Ha de haber sido algo que asombró a estas personas. Y entonces les dice, no teman. Yo traigo hoy para ustedes noticias de gran gozo. Porque el Salvador ha nacido hoy en la ciudad de David. Quiero que detengamos un poquito esto aquí para pensar que estas personas estaban por fuera de todo el bullicio que estaba a su alrededor, de todo ese trajín que significaba el censo. Se apartaron
para esperar esa buena nueva que Dios envió a través de su ángel y que les dijo, el Salvador ha llegado. ¿Podemos nosotros entonces también apartarnos para esperar esa buena nueva que Dios también hará llegar a nuestro corazón? En el versículo 25 de este mismo libro aparece en escena Simeón. Allí se nos dice que este era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación del pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren, ¿quiénes esperan la consolación o quiénes deben ser consolados? Pues los que no tienen paz, los que no tienen gozo, aun y cuando tengan religión. Y así veía Simeón a su pueblo, a sus hermanos, sin paz, sin gozo, porque él sabía que su relación con Dios se había roto. Entonces él estaba a la expectativa de la llegada del Mesías prometido, que había de restablecer esa relación con Dios y por lo tanto la paz y el gozo de las personas. Este versículo nos dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, es decir, hacía lo que Dios le enviaba a hacer. Él cumplía sus mandatos y por esa razón el Espíritu Santo estaba sobre él. Este mismo Espíritu le dice a Simeón, muévete hacia el templo. Y va a coincidir Simeón en su llegada cuando María y José llevan al templo a presentar al niño que ha nacido, al Hijo de Dios, donde se ha encarnado el Hijo de Dios, a quien han puesto como nombre Jesús. Y lo llevan al templo para cumplir con ese ritual judío de llevar al templo a un niño cuando han pasado 8 días de que ha nacido. Entonces miren cómo va el tiempo, desde que nació a 8 días después, ahora llegan juntos, ellos y Simeón al templo. Y dice allí en el versículo 28 que Simeón lo tomó en sus brazos. Simeón no lo conocía, Simeón no sabía quién era, pero el Espíritu le dijo, Él es. Y Simeón lo toma en sus brazos y entonces da gloria a Dios y dice, tu siervo ya puede irse, porque sus ojos han visto al Salvador. Nosotros tenemos que entender que eso es solamente un mover del Espíritu Santo. Nosotros mismos ahorita no daríamos nuestro hijo a los brazos de alguien que no conocemos, de un desconocido. Pero eso ocurrió. Simeón simplemente se acercó y la madre del niño lo entregó. Importante es que nosotros veamos el versículo 30, que allí Simeón dice, mis ojos han visto la salvación. Él estaba esperando la consolación, esperando permanentemente, sin desmayar, sabiendo que esa promesa había de cumplirse y ahora tiene en sus brazos al Salvador. El versículo 32 nos va a hablar de una palabra profética que Simeón nos traslada y dice que será luz de los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Vean, esos gentiles somos nosotros, por lo tanto esa palabra profética nos ha alcanzado. No somos el olivo original del pueblo de Israel, sino por gracia y misericordia de Dios hemos sido injertados en él. Y este niño que ha nacido será la luz para nosotros, es la luz para nosotros. En un versículo más adelante, en el 36, nos va a mostrar acá otra persona que está sirviendo en el templo, permanentemente en ayuno y en oración. Y esta persona se llama Ana, es una profetisa, es una mujer de más de 84 años. ¿Se imaginan? A veces nosotros con la mitad de la edad de Ana nos sentimos tan cansados como para servir en las cosas de Dios. Decimos, ya no, yo no tengo tiempo, no tengo fuerzas, no tengo energía. Y Ana, teniendo 84 años, servía en el templo con ayuno y oración. Ella seguramente conocía el poder que había en la oración y la importancia de ayunar para apartarnos en esos tiempos de oración. Y ahí estaba Ana durante ese tiempo, sirviendo de noche y de día. Y ella vio
que el niño llegó con sus padres. Ella vio que el niño llegó con sus padres. Y entonces empezó a dar voces diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vean esto último. Y proclamando a los que esperaban la redención de Israel allí en Jerusalén. Significa que había otro grupo de personas a la espera de la redención, de la liberación del pueblo de Israel, pero estaban allí esperando. Entonces encontramos a unos pastores apartados del bullicio, de todo lo que ocurría a su alrededor. Encontramos a Simeón viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo, sabiendo que el Consolador habría de llegar, proclamando que el Salvador había llegado, declarando que ese Salvador sería luz para los gentiles. Y luego Ana, declarando que nuestro Libertador había llegado a todos aquellos que estaban esperando la llegada del Mesías prometido. Bueno, ahora ya conocemos algo sobre la actividad que se celebra, sobre las polémicas que se desatan a su alrededor. Sabemos de la actitud del corazón de algunas de las personas que estaban en ese tiempo allí cuando ocurrió esto. Y miren, algo innegable para nosotros es que es un hecho que ocurrió. Algunas personas dicen, no, es que porque tú dices eso porque lo lees en la Biblia. Bueno, yo quiero decirte que también hay fuentes arqueológicas que te pueden a ti confirmar que la ciudad de Belén existía desde 300 años antes de este evento. Que también Flavio Josefo, un historiador romano, documentó en su libro Antigüedades Judías que el censo que mandó a hacer el emperador romano ocurrió en esos mismos tiempos. Entonces, si tú quieres utilizar cualquiera de esas fuentes, vas a llegar a la conclusión de que este es un hecho que ocurrió. Y damos gloria a Dios nosotros también por eso, porque es el cumplimiento de su promesa. Con esa información, yo quiero que ahora, para ir terminando, a la manera de cómo haríamos nuestro propio perfil para un Facebook o para un Instagram, ahora construyamos el perfil de Jesús. Y para eso utilizaremos un versículo que está en el capítulo 9 del libro de Isaías y es el versículo 6 del libro de Isaías. Nos va a dar la información que necesitamos para construir ese perfil. Para que cuando lo hayamos terminado nosotros también digamos, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero darte un like, un me gusta, porque veo y entiendo la necesidad de ser parte de tus amigos. Este versículo empieza dándonos esta información. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Todopoderoso, Príncipe de Paz, Padre Eterno. Con esa información nosotros vamos a construir nuestro perfil de Jesús. Por supuesto, el perfil nos pediría un retrato o una foto, la cual sí no tenemos, pero tú puedes hacer la propia. Pensar cómo tú imaginas que es Jesús. Con la información que tienes, construye ahí rápidamente esa foto y colócala en el perfil. Porque luego lo que nosotros vamos a colocar es ya lo que Isaías nos está diciendo. Un niño nos ha nacido. ¿Dónde ha nacido? En Belén de Judea. Lucas dice en la ciudad de David. Allí ha nacido. ¿Y cuál es su nombre? Bueno, le pusieron como nombre Jesús. Pero nosotros podemos agregarle algunos adjetivos calificativos que lo van a determinar o que van a establecer con mayor claridad lo que nosotros entendemos que Él es. Porque podemos poner Jesús, el Hijo de Dios. Y con eso estamos transmitiendo lo que significa Él para nosotros, lo que representa Él para nosotros. Podemos poner también Jesús, nuestro Señor. Podemos poner Jesús, nuestro Salvador. Y con todo esto estamos dando una descripción tremenda y profunda de lo que en nuestro corazón decimos es Jesús, el Hijo de Dios, encarnado en un niño para nosotros.
También podemos poner allí dentro del perfil que él aprendió el oficio de carpintero, que él dedicó 3 o 4 años de su vida a proclamar el reino de Dios, a llamar a las personas al arrepentimiento. Y que ese fue, diríamos así, su trabajo, su misión principal. Todo esto hizo Jesús. Entonces vamos a agregar ya algunas de esas características que nos van a permitir que sea atractivo para nosotros el formar parte de ese grupo de fans de Jesús, de discípulos de Jesús. Porque Isaías dice que el principado está sobre su hombro. Por supuesto, está declarando ahí Isaías que él es hijo de un rey, es un príncipe, que tiene sobre su hombro ese principado. Y entonces la primera característica que vamos a notar en el perfil es que él es admirable. Y dime tú si no es admirable el hecho de que, como nos dice Efesios, él haya renunciado voluntariamente a su condición de Dios, temporalmente, por supuesto, y durante ese tiempo haya tomado forma de hombre y haya encarnado en la figura de un niño, que es Jesús. Es admirable que haya podido hacer eso. Es admirable que él supiera que iba a convivir con un grupo de personas que le iban a traicionar, que le iban a negar, que no iban a creer en él. Pero él estuvo dispuesto a hacer todo esto. Realmente es admirable que él supiera que iba a venir a este mundo a padecer hasta el punto de morir en una cruz, en la peor de las muertes, por los pecados de aquellos que quizás no están tan dispuestos a arrepentirse. Eso lo hace admirable. Jesús vino a este mundo y encarnó en la figura de un niño. Nació como nacemos todos nosotros, de una mujer. ¿Y para qué hizo eso? Para poder tener también las mismas experiencias que tú y yo tenemos. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús lloró, Jesús se cansaba. Jesús fue insultado, Jesús fue golpeado, Jesús fue lastimado, Jesús pasó por muchas de las cosas de las cuales nosotros nos quejamos actualmente y en algún momento de nuestra vida. ¿Para qué hizo eso? Porque solo te puede dar consejo aquel que conoce la experiencia. Entonces Jesús es un consejero al cual tú puedes acudir confiadamente porque vas a recibir el consejo adecuado. Jesús es Dios Todopoderoso, es el Hijo de Dios, el que todo lo puede hacer, aún las cosas aquellas que nosotros ni siquiera logramos imaginar, Él las puede hacer. Podemos confiar plenamente entonces en Él. Dice allí la palabra que Él es Padre eterno. Y si pensamos que es un niñito, la celebración que estamos haciendo es porque un niñito ha nacido. Sí, pero si tú lees todo el mensaje de Jesús, Él actúa como un padre. Él está permanentemente guiándonos como un padre amoroso. Siempre está al cuidado de nosotros. Siempre está diciéndonos aquellas cosas que son para nuestro bien y advirtiéndonos de aquellas cosas que no son para nuestro bien. Es un padre y es eterno porque Él estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo y nos dijo que estará con nosotros hasta el final. Es un Padre eterno. Finalmente, dice ahí Isaías que es un príncipe de paz. Reconocemos que es el Hijo de Dios, del Rey, y es un príncipe que trae paz a nuestro corazón. Es un príncipe que trae a nosotros esa reconciliación con Dios. Sigue diciendo Isaías en el siguiente versículo, versículo 7, que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Miren qué especial es eso para nosotros, porque nuestra relación con Jesús, con Dios, no tendrá fin. Y que es el celo de Dios, el que permitirá que eso se cumpla. El celo es el compromiso que tiene Jehová de los ejércitos para que todo esto que hemos descrito en el perfil de Jesús se cumpla. Así que creo que ha llegado el momento de aceptarlo, de recibirlo y de pedir que Él sea el centro de nuestras vidas,
de poder iniciar ese proceso que nosotros diríamos de enviarle mensajitos, likes, chats, fotografías, selfies de nosotros, en agradecimiento, en gratitud por todo lo que Él es para nuestra vida. Que el Señor les bendiga, que ustedes puedan pasar con su familia durante este tiempo, un tiempo de gozo, un tiempo apartados como los pastores, un tiempo como el que tenía Simeón, que esperaba la consolación, un tiempo en el que nosotros reconozcamos que Él es el Hijo de Dios, el príncipe, que ese principado está sobre su hombro y que Él trae para nosotros la redención. En el nombre poderoso de Jesús, yo pido que esa sea una noche de celebración, de regocijo, de agradecimiento ante la obra de Jesús en nuestras vidas. Que Él les bendiga y que Él les guarde. Amén.